3 de agosto de 1492, cuando la luz del alba comenzaba a teñir de rojo el cielo sobre el puerto de Palos, 3 pequeñas naves levantaron anclas y se adentraron en lo desconocido. Sus tripulaciones no sabían que estaban a punto de pisar un mundo que ningún europeo había hollado. Lo que parecía un viaje de ida y vuelta hacia las riquezas de Asia se convertiría en el acontecimiento que redefinió el mapa del planeta y el destino de 2 continentes. Y sin embargo, el hombre que capitaneaba aquella flota, convencido de haber llegado a las Indias, moriría sin saber que había descubierto el nuevo mundo. Esta es la historia del viaje que cambió la historia para siempre. En los años anteriores a 1492, el comercio de especias era el motor económico de las grandes potencias europeas. Canela, clavo, nuez moscada y pimienta llegaban desde el lejano oriente a través de rutas terrestres que atravesaban territorios controlados por los turcos otomanos. Cuanto mayor era el poder otomano sobre Constantinopla, más difícil y costoso resultaba traer esos productos a Europa. Una libra de especias podía equivaler a varios pesos de oro en los mercados del Renacimiento. La necesidad de encontrar una nueva ruta hacia las Indias era tanto una obsesión geográfica como una necesidad económica. Cristóbal Colón, un navegante de origen genovés, fue el primero en proponer la solución más audaz: navegar hacia el oeste para llegar al este. Colón había llegado a la península ibérica en 1476, cuando su navío fue atacado por corsarios frente a las costas de Portugal y él logró llegar a tierra a nado. Durante los años siguientes navegó con los portugueses y aprendió los secretos de los vientos atlánticos. En Lisboa, centro financiero y comercial de primer orden, se dedicó a elaborar mapas marítimos. Viajó a Inglaterra, Irlanda e incluso Islandia, y participó en expediciones a la mina de oro en Guinea. Aquellos viajes le enseñaron que más allá de las rutas conocidas existía un océano inmenso, pero también que los vientos alisios ofrecían un camino de ida y vuelta. En la isla de Madeira, donde se casó con Felipa Moniz, hija del gobernador, observó que las corrientes traían a la costa maderas extrañas y objetos que no pertenecían a Europa. El principal obstáculo para el proyecto colombino no era la idea de navegar hacia el oeste, sino el cálculo de las distancias. En el siglo XV, la mayoría de los cultos sabían que la Tierra era redonda, pero nadie podía determinar con precisión cuánto océano separaba Europa de Asia por el poniente. Colón poseía una copia de los viajes de Marco Polo y estudió los mapas de Toscanelli, que indicaban que China se extendía tanto hacia el este que podía estar cerca de Europa. Pero cometió un grave error: subestimó la circunferencia de la Tierra en un 25%. Esa equivocación, que redujo las distancias a la mitad de lo que realmente eran, le dio la confianza necesaria para embarcarse en la empresa. Pensaba que Japón estaba a menos de 4.000 kilómetros de las Canarias, cuando en realidad el viaje era mucho mayor. Antes de lograr el apoyo de los reyes católicos, Colón presentó su proyecto a Juan II de Portugal, entre 1483 y 1485. Los consejeros del rey, expertos en navegación, rechazaron el plan porque consideraban exageradas las estimaciones de Colón. Además, Portugal estaba concentrada en su propia ruta hacia las Indias rodeando África. Poco después de la negativa portuguesa, Bartolomeu Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, abriendo el camino por el este. Colón, desalentado y probablemente también afectado por la muerte de su esposa, emigró a Castilla. La decisión de Juan II sería una de las más costosas en la historia de Portugal, pues el reino vecino se alzaría con un imperio que cambiaría los equilibrios de poder mundial. El monarca portugués, que había desestimado el proyecto por considerarlo una quimera, vería años después cómo las naves castellanas regresaban cargadas de oro y de noticias de tierras inexploradas. La oportunidad perdida pesaría sobre la conciencia de los navegantes portugueses durante generaciones, y el arrepentimiento se convertiría en un tema recurrente en la corte de Lisboa. La rivalidad entre ambas coronas, que ya era intensa, se agrió aún más con el éxito de Colón. Y la diplomacia entre los dos reinos vivió momentos de tensión extrema en los meses siguientes al regreso del almirante. Colón llegó a Palos de la Frontera hacia comienzos de 1485, y su primer refugio fue el monasterio de la Rábida. Allí confió sus planes a Fray Antonio de Marchena y a Fray Juan Pérez, quienes le ayudaron a conseguir audiencia ante los reyes católicos. Pero la corte no era receptiva.
Fernando e Isabel estaban inmersos en la Guerra de Granada, el último reino musulmán de la península, y todos los recursos se destinaban a la reconquista. Pasaron años de negociaciones, de comisiones de expertos que desaconsejaban el proyecto, de esperas interminables para el navegante genovés. Sin embargo, Colón no cejó. Sabía que su idea era válida, aunque los matemáticos de la corte la consideraran disparatada. La conquista de Granada, el 2 de enero de 1492, fue el acontecimiento que desbloqueó la empresa colombina. Aquella mañana, las banderas reales ondearon sobre las torres de la Alhambra, y el rey Boabdil entregó las llaves de la ciudad. Tras siglos de presencia musulmana, la península quedaba unificada bajo el signo de la cruz. En ese momento de euforia imperial, los reyes católicos se mostraron más receptivos a las promesas de Colón. Pero el navegante pidió demasiado: el título de almirante del mar Océano, el cargo de virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera, y la 10ª parte de las riquezas obtenidas. Las negociaciones fueron tensas, y Colón llegó a abandonar la corte. Finalmente, el 17 de abril de 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones concedían a Colón el título de almirante, virrey y gobernador perpetuo de todas las islas y tierra firme que descubriera, con jurisdicción civil y criminal, y el derecho a percibir una 10ª parte de todas las mercancías y metales preciosos hallados. Además, se le otorgaba la posibilidad de aportar la 8ª parte de los costes de la expedición para obtener idéntica parte de los beneficios. Eran condiciones extraordinarias para un hombre que, hasta entonces, era un desconocido. Pero los reyes necesitaban abrir una ruta a las Indias antes que Portugal, y Colón era el único dispuesto a arriesgarlo todo en el Atlántico. Con la firma de aquel documento, comenzó la carrera hacia el oeste que transformaría la historia. La financiación del viaje corrió a cargo de la corona, aunque la mayor parte del dinero provino de préstamos de banqueros y comerciantes andaluces. Los reyes aportaron una parte de los fondos, pero la armada se armó en el puerto de Palos, que estaba obligado a proporcionar 2 carabelas por una deuda pendiente con la corona. Colón, por su parte, contribuyó con parte de su propio dinero, según se ha documentado. La expedición no era costosa en comparación con otras empresas reales, pero implicaba un riesgo considerable. Enviar 3 naves y un centenar de hombres al vacío del Atlántico no era una decisión que se tomara a la ligera. La apuesta de los reyes era alta, pero las recompensas prometidas por Colón eran aún mayores. Los banqueros genoveses y los mercaderes sevillanos que prestaron el dinero esperaban obtener un beneficio sustancioso si la expedición tenía éxito, y su confianza en Colón, aunque medida, fue suficiente para desembolsar las sumas necesarias. La corona, por su parte, se aseguró de que los contratos estuvieran redactados con precisión, de modo que, si el viaje fracasaba, las pérdidas recayeran principalmente sobre los prestamistas y no sobre las arcas reales. Era una operación financiera calculada, en la que el riesgo y el beneficio se repartían entre varias manos. La flota del descubrimiento estaba compuesta por 3 embarcaciones. La Santa María era una nao de unos 100 toneladas, la mayor de las 3, capitaneada por el propio Colón. La Pinta, con Martín Alonso Pinzón al mando, era una carabela rápida y bien conocida por su tripulación. La Niña, capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón, era la más ligera de todas. Los hermanos Pinzón, armadores y navegantes experimentados de Palos, fueron fundamentales para reclutar a la tripulación, pues su prestigio entre los marineros andaluces facilitó el alistamiento de los hombres necesarios. Sin ellos, es probable que Colón no hubiera logrado completar la dotación de la flota. La fecha de partida se fijó para el 3 de agosto de 1492. El 3 de agosto de 1492, antes de que el sol asomara por el horizonte, las 3 naves partieron de la Barra de Saltés, en el puerto de Palos. Llevaban provisiones para varios meses: agua, vino, galleta, carne salada, legumbres y leña. La tripulación, compuesta por unos 90 hombres, era una mezcla de marineros experimentados y reclutas forzados, algunos de los cuales habían sido indultados de sus condenas a cambio de enrolarse. La moral era alta al principio, pero la incertidumbre sobre lo que encontrarían en el océano pesaba sobre todos ellos. Colón llevaba consigo una carta de presentación para el Gran Khan de China, firmada por los reyes, y una copia de los mapas de Toscanelli que le indicaban el camino.
El primer destino fueron las Islas Canarias. Durante la travesía, la Pinta tuvo problemas con su timón, que se desencajó, posiblemente por sabotaje de algunos tripulantes que se arrepentían de haber embarcado. Las sospechas recayeron sobre el propietario de la carabela, Cristóbal Quintero, y sobre el maestre Gómez Rascón. El 7 de agosto, el timón volvió a fallar. Colón, preocupado por la fiabilidad de la Pinta, ordenó recalcar en Gran Canaria para buscar una nave de reemplazo, pero no encontró ninguna adecuada. Finalmente, después de reparaciones difíciles, la flota llegó a La Gomera, donde se aprovisionó de agua, leña y carne, y la Pinta fue carenada y reforzada. Los incidentes con el timón sembraron la desconfianza entre los capitanes, y Colón comenzó a preguntarse si algunos de sus hombres estaban conspirando para abandonar la empresa. La tensión entre el almirante y los Pinzón, que ya existía desde los preparativos del viaje, se intensificó con aquellos contratiempos, y la relación entre ellos se volvió más fría y distante. A pesar de todo, la flota logró completar las reparaciones y continuar su ruta hacia el oeste. En La Gomera, Colón recibió noticias inquietantes. Una carabela que venía de la isla de El Hierro le informó de que 3 naves portuguesas patrullaban la zona para interceptarlo. Juan II, resentido porque su antiguo súbdito hubiera conseguido el apoyo de los reyes castellanos, había ordenado vigilar los movimientos de la expedición. Colón, consciente del peligro, decidió zarpar de inmediato sin esperar a que el viento fuera favorable. El 6 de septiembre de 1492, la flota se hizo a la vela desde el puerto de La Gomera, dejando atrás el mundo conocido. La travesía hacia el oeste, hacia el vacío, había comenzado. El último contacto con la civilización europea se desvaneció en la línea del horizonte. Durante los primeros días de navegación, los vientos alisios empujaron a las carabelas hacia el oeste. El 9 de septiembre, Colón tomó una decisión que marcaría la psicología del viaje. Comenzó a falsificar el cuaderno de bitácora. Registró una distancia recorrida menor de la real para que la tripulación no se desanimara al comprobar la enorme extensión de océano que estaban cruzando. Anotó menos leguas de las que realmente navegaban, mientras guardaba en secreto la cuenta verdadera. La medida era engañosa, pero necesaria. La moral de los marineros dependía de la ilusión de que el viaje no se alargaba demasiado. Colón sabía que, si la tripulación entraba en pánico, el motín era inevitable. Aquella falsificación, que hoy podría considerarse una falta de honestidad, era para el almirante una estrategia de supervivencia. Él mismo llevaba la cuenta real en un diario secreto que solo él conocía, y esa doble contabilidad le permitía manejar la ansiedad de sus hombres sin perder el control de la navegación. La decisión, aunque controvertida, fue acertada, pues la tripulación mantuvo la esperanza durante más tiempo del que habría sido posible si hubiera conocido la verdadera distancia recorrida. El 16 de septiembre, las carabelas alcanzaron el mar de los Sargazos, una vasta extensión de aguas cubiertas de algas flotantes. La visión de aquel mar verde, que parecía un prado sumergido, desconcertó a los marineros, que temían que las algas enredaran los cascos y los dejaran a la deriva. Pero las naves atravesaron la zona sin problemas. Colón, hábil lector de la naturaleza, interpretó la presencia de algas y aves como señal de que la Tierra no estaba lejos. En los días siguientes, avistaron bandadas de pájaros y ramas flotantes, indicios de que el continente asiático debía estar próximo. La emoción creció a bordo. Sin embargo, la Tierra no aparecía, y la tensión comenzó a acumularse entre los hombres. Los primeros días de octubre, la ansiedad en las carabelas era palpable. Los marineros llevaban más de un mes sin ver tierra, y sus provisiones empezaban a menguar. El viento, fijo y constante, los empujaba hacia el oeste sin que ningún indicio sólido les ofreciera esperanza. El 10 de octubre, la tensión alcanzó su punto máximo. La tripulación, encabezada por algunos oficiales, exigió a Colón que diera la vuelta. La amenaza de motín se cernía sobre el almirante, que se enfrentaba a la posibilidad de que sus hombres lo depusieran y abandonaran la expedición. Ante la presión, Colón prometió que si no avistaban tierra en 3 días, cambiarían el rumbo de regreso. Era una promesa desesperada que hipotecaba el éxito de la empresa. Los marineros, que no estaban convencidos de la promesa, aceptaron a regañadientes, pero la desconfianza hacia el almirante creció aún más.
Colón, que había visto cómo su autoridad se desvanecía, pasó la noche en vela, rezando y observando el horizonte, consciente de que su destino y el de la expedición pendían de un hilo. La noche del 11 de octubre, la tensión era máxima. La promesa de Colón expiraba al día siguiente, y todos sabían que, si no aparecía tierra, el regreso sería humillante y el descubrimiento se perdería para siempre. Pero aquella noche, alrededor de las 10 de la noche, Colón, desde la cubierta de la Santa María, creyó ver una luz en el horizonte. Llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de los Reyes, y ambos confirmaron el avistamiento. Sin embargo, no estaban seguros de que fuera tierra. Poco después, a las 2 de la madrugada del 12 de octubre, Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, lanzó el grito que cambiaría la historia: tierra. La isla de Guananí, en el archipiélago de las Bahamas, estaba allí, frente a ellos. El grito de Triana resonó en las 3 carabelas, y la tripulación, que había estado al borde de la desesperación, estalló en vítores y abrazos. Colón, que había mantenido la esperanza durante todo el viaje, sintió que su vida cobraba sentido en aquel instante. La tierra que se alzaba ante ellos era el final de una larga travesía y el comienzo de una nueva era. La primera isla avistada fue bautizada por Colón como San Salvador. Al desembarcar, el almirante se arrodilló en la playa y dio gracias a Dios por el éxito de su misión. Los habitantes del lugar, los taínos, se acercaron curiosos a los extranjeros, desnudos y pintados. Colón, convencido de haber llegado a las Indias, los llamó indios. Pero no había encontrado ni las ciudades de China ni el emperador mongol. En lugar de especias y oro a granel, encontró poblados pequeños, una naturaleza exuberante y unos nativos amables que cambiaban oro por cascabeles y cuentas de vidrio. El primer contacto fue pacífico, pero las consecuencias de aquel encuentro serían devastadoras para los pueblos indígenas. Colón, insatisfecho con la pequeña isla de San Salvador, continuó su exploración por el archipiélago de las Bahamas, bautizando cada isla con nombres cristianos. El 27 de octubre, la flota llegó a la isla de Juana, que identificó como el continente asiático. En realidad, había llegado a Cuba. Colón envió a 2 emisarios al interior para buscar al Gran Khan, pero no encontraron ni ciudades ni cortes imperiales, solo aldeas de taínos. Tras recorrer la costa norte de Cuba, la expedición se dirigió hacia el este, y el 5 de diciembre llegó a una isla más grande que bautizó como La Española, la actual República Dominicana y Haití. Era un territorio montañoso y fértil, con ríos de aguas cristalinas, donde los nativos mostraban cierto conocimiento del oro. En La Española, Colón encontró el apoyo de un cacique local llamado Guacanagarix, quien le ofreció su amistad y le habló de ricas minas de oro en el interior. Pero la ilusión de la riqueza se vio empañada por la tragedia. La noche del 24 de diciembre, en medio de una navegación descuidada, la Santa María encalló en un banco de arena frente a las costas de La Española. La corriente y la mala maniobra hicieron que el barco se partiera. Con la ayuda de los nativos, Colón logró rescatar parte de la carga y los pertrechos. Pero la pérdida de la nave mayor era un duro golpe para la expedición. No disponía de espacio suficiente en la Niña y la Pinta para acoger a toda la tripulación de regreso a España. Colón decidió que, en lugar de regresar con todos los hombres, algunos debían quedarse en La Española. Con los restos de la Santa María, ordenó construir un fuerte, al que llamó la Navidad, en honor al día de Navidad. Dejó allí una guarnición de 39 hombres, con provisiones para un año, y la promesa de que regresaría en su próximo viaje. Los hombres, aislados en un entorno desconocido, estaban a merced de los nativos. Colón, confiando en la amistad de Guacanagarix, creía que la guarnición estaría segura. Pero el tiempo demostraría que su decisión había sido un error catastrófico. La Navidad se convertiría en un símbolo del fracaso de los primeros asentamientos europeos en el Nuevo Mundo. Los hombres que quedaron en el fuerte, abandonados a su suerte y sin un líder firme, pronto cayeron en la indisciplina y la violencia. Sus abusos contra los nativos provocaron la ira de los taínos, que finalmente los masacraron. Cuando Colón regresó al año siguiente, encontró el fuerte en ruinas y a sus hombres muertos, y el sueño de un asentamiento pacífico se desvaneció para siempre. El 16 de enero de 1493, la Niña y la Pinta, con Colón a bordo, emprendieron el regreso a España. Las 2 carabelas, ya en mar abierto,
se separaron debido a una tormenta. El temporal fue tan violento que los marineros temieron perecer. La Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, logró llegar a las costas de Galicia a finales de febrero, en concreto a la villa de Bayona. Desde allí, Pinzón envió un mensaje a los reyes para anunciar el descubrimiento. Sin embargo, la enfermedad y la tensión de la travesía pasaron factura. Pinzón llegó a Palos enfermo y fallecería poco después, sin recibir el reconocimiento que su papel en la expedición merecía. La muerte de Pinzón, que se produjo en medio de la controversia sobre el reparto del mérito del descubrimiento, dejó una sombra de amargura sobre la expedición. Algunos historiadores han sugerido que la tensión con Colón y la falta de reconocimiento contribuyeron a acelerar su muerte, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Lo que sí es cierto es que la disputa entre ambos capitanes empañó la gloria del primer viaje. Mientras tanto, la Niña, en la que viajaba Colón, atravesó el océano con dificultades. El 17 de febrero hizo escala en la isla de Santa María, en el archipiélago de las Azores, que pertenecía a Portugal. Allí, las autoridades portuguesas intentaron detener a Colón alegando que había violado las aguas de su reino. El almirante logró zafarse del apresamiento y continuó su viaje. El 4 de marzo recaló en Lisboa, la capital del reino que lo había rechazado años atrás. Juan II recibió a Colón con honores, aunque era evidente la tensión. Portugal había perdido la oportunidad de abrir la ruta hacia el oeste, y ahora Castilla se alzaba como la potencia descubridora. El 15 de marzo de 1493, la Niña regresó al puerto de Palos de la Frontera, el mismo del que había partido 7 meses y 12 días antes. Colón llevaba consigo a varios indios taínos, papagayos, un poco de oro, objetos de los nativos y, sobre todo, la noticia del descubrimiento. La noticia se extendió como la pólvora por toda España y Europa. El navegante genovés, un extranjero y un advenedizo, había hecho realidad el sueño de llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Colón fue recibido como un héroe y convocado a la corte, que en esos momentos se encontraba en Barcelona. El mes siguiente, los reyes católicos le concedieron una audiencia solemne en la que fue confirmado en sus títulos y privilegios. El 15 de marzo fue también el día en que Pinzón llegó a Palos en la Pinta, pero la recepción fue muy distinta. El marino Palermo, que había contribuido decisivamente al éxito de la expedición y que incluso había desobedecido las órdenes de Colón en algunas ocasiones, fue relegado a un segundo plano. Colón monopolizó la gloria del descubrimiento. La tensión entre los dos capitanes era conocida, y la reina Isabel, que favorecía a Colón, lo confirmó en sus privilegios. Pinzón murió semanas después, amargado y enfermo, sin haber recibido el reconocimiento que su pericia marinera merecía. Su muerte, que pasó casi desapercibida en medio de las celebraciones del regreso de Colón, fue un ejemplo de cómo la política y el favor real podían eclipsar el mérito auténtico. Los Pinzón, que habían sido los verdaderos artífices de la expedición en muchos aspectos, quedaron en la sombra de la figura del almirante, y su contribución al descubrimiento fue minimizada por los cronistas oficiales. La vuelta de Colón y las riquezas que presentó causaron un enorme impacto en la corte. Los reyes, convencidos de que se había abierto una ruta a las Indias, ordenaron la organización de un segundo viaje, esta vez con una flota mucho mayor. El 21 de abril de 1493, Colón partió de Barcelona hacia Palos para preparar la nueva expedición. Pero el almirante desconocía que en la Española, sus hombres de la Navidad habían sido aniquilados. La codicia y la violencia de los europeos, que habían maltratado a los nativos y violado a sus mujeres, provocaron la venganza de los taínos. Cuando Colón regresó a la Española en el segundo viaje, encontró el fuerte en ruinas y a sus hombres muertos. La utopía del primer encuentro se había desvanecido. A pesar de la tragedia de la Navidad, el primer viaje de Colón fue el acontecimiento que abrió la puerta a la colonización de América. En los años siguientes, la Corona de Castilla organizó sucesivas expediciones que exploraron el continente, conquistaron imperios y establecieron un vasto imperio ultramarino. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 entre Castilla y Portugal, dividió el mundo en dos zonas de influencia. El primer viaje de Colón marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, en la que el Atlántico se convirtió en el eje de las relaciones entre Europa y el Nuevo Mundo. La colonización,
que comenzó con aquel primer asentamiento fallido, se extendió rápidamente por las Antillas y el continente, y en pocas décadas, los españoles habían fundado ciudades, establecido rutas comerciales y sometido a las poblaciones indígenas. El imperio que se forjó a partir de aquel viaje fue uno de los más vastos de la historia, y sus consecuencias se dejaron sentir en todos los rincones del planeta. Colón nunca fue consciente de la verdadera magnitud de su descubrimiento. Hasta el final de sus días, mantuvo la convicción de que las tierras que había explorado formaban parte del continente asiático. Los mapas de la época mostraban un mundo que se había vuelto más pequeño de lo que realmente era, y el almirante se aferró a esa idea con obstinación. Fue el navegante florentino Américo Vespucio quien, años después, propuso que aquellas tierras constituían un nuevo continente, y el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller bautizó ese continente con el nombre de América. Colón no supo que su descubrimiento había cambiado el mapa del mundo, y su legado sigue siendo objeto de debate y controversia. Pero el viaje de Colón no solo tuvo consecuencias geográficas y políticas, también transformó las economías de ambos lados del Atlántico. El oro y la plata extraídos de las minas americanas financiaron los imperios europeos y alimentaron el comercio global. Al mismo tiempo, la introducción de cultivos y animales del Viejo Mundo en América, y de productos americanos como el maíz, la patata y el tabaco en Europa, provocó una revolución en la agricultura y la alimentación. El primer viaje de Colón fue el comienzo de la globalización, un proceso de intercambio que, para bien o para mal, conectó por primera vez todos los continentes. La historia del primer viaje de Colón es también la historia de cómo un error de cálculo puede cambiar el mundo. Colón subestimó la distancia entre Europa y Asia, y el azar hizo que, en lugar de las Indias, se topara con un continente que ningún europeo conocía. Pero el descubrimiento no fue solo un accidente. Fue el resultado de una combinación de factores: la ambición económica, la expansión del conocimiento cartográfico, la competencia entre las potencias marítimas y la audacia de un navegante dispuesto a arriesgar su vida por una idea. El viaje de 1492 no fue ni un milagro ni un error, fue un acontecimiento complejo, lleno de contradicciones, que sigue marcando nuestra identidad. La historia, como suele ocurrir, no es ni blanca ni negra, sino que está llena de matices y de interpretaciones diversas. Colón fue un hombre de su tiempo, con luces y sombras, y su viaje fue el resultado de una conjunción de circunstancias que hicieron posible lo imposible. Hoy, más de 500 años después, el primer viaje de Colón sigue siendo motivo de reflexión. Para unos, representa el inicio de la civilización moderna en el Nuevo Mundo, el encuentro de dos culturas que, pese a todo, generó un mestizaje único. Para otros, es el comienzo de un proceso de conquista y dominación que diezmó a las poblaciones indígenas y destruyó sus culturas. La figura de Colón es un espejo en el que miramos nuestras contradicciones. Pero lo que nadie puede negar es que aquella mañana del 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana gritó tierra, el mundo se hizo más grande, y a la vez, más pequeño. Y todo comenzó con 3 carabelas y un sueño. La travesía de Colón fue una hazaña de resistencia y fe. Los marineros de la Pinta, la Niña y la Santa María no eran héroes ni sabios. Eran hombres comunes que se enfrentaron a la inmensidad del océano sin saber si regresarían a sus hogares. Día tras día, el horizonte vacío les recordaba la fragilidad de su empresa. Pero Colón, con su determinación, logró mantener la cohesión de la tripulación hasta que la tierra apareció. Su éxito no se debió solo a sus habilidades como navegante, sino también a su capacidad para gestionar el miedo y la desconfianza de sus hombres. La psicología del liderazgo en situaciones límite no ha cambiado desde entonces. Un líder que sabe infundir esperanza, que mantiene la calma en medio de la tormenta y que toma decisiones difíciles pero necesarias, puede llevar a su equipo a la victoria incluso en las circunstancias más adversas. Colón, con todas sus limitaciones, fue un líder de esa talla. La tripulación del primer viaje era heterogénea. Había marineros experimentados de palos y moguer, pero también hombres reclutados a la fuerza, algunos de los cuales habían sido indultados por delitos. La tensión entre los profesionales de la mar y los reclutas forzados era constante. Sin embargo, la adversidad del viaje forjó un vínculo entre todos ellos. Compartieron la misma incertidumbre, el mismo miedo a lo desconocido, y también la misma esperanza.
Cuando llegaron a las Bahamas, la alegría fue tan intensa que las diferencias se desvanecieron. Durante aquellos días, la flota fue una comunidad unida por el destino común. Colón no solo buscaba oro y especias, también deseaba cumplir una misión religiosa. En las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos le encargaron la difusión de la fe cristiana entre los pueblos que encontrara. El almirante veía en el descubrimiento una oportunidad para extender el cristianismo a nuevas tierras, cumpliendo así una misión que consideraba divina. Cuando desembarcó en San Salvador, lo primero que hizo fue plantar la cruz y bautizar la isla con un nombre cristiano. La conquista espiritual iba de la mano de la conquista territorial, y este vínculo entre religión y expansión marcaría toda la colonización de América. El encuentro con los taínos fue, al principio, un intercambio pacífico de curiosidad y cortesía. Los nativos ofrecieron regalos, comida y agua a los españoles, y Colón, a cambio, les dio cascabeles, cuentas de vidrio y otros objetos de poco valor. Pero la diferencia tecnológica entre ambos mundos era abismal. Los españoles tenían espadas de acero, arcabuces y caballos, los taínos solo conocían armas de madera y piedra. Esa desigualdad, sumada a las enfermedades que los europeos portaban sin saberlo, determinó el destino de los pueblos indígenas. El primer contacto, aparentemente cordial, contenía las semillas de una tragedia inevitable. El impacto del descubrimiento en la Europa del Renacimiento fue inmediato y profundo. Los mapas medievales, que representaban un mundo limitado al Mediterráneo y sus alrededores, quedaron obsoletos de la noche a la mañana. Los geógrafos y cartógrafos de la época comenzaron a replantearse la forma y el tamaño del planeta. El viaje de Colón no solo añadió un nuevo continente al mapa, sino que cambió la percepción que los europeos tenían de sí mismos y de su lugar en el mundo. El Renacimiento encontró en el descubrimiento una fuente inagotable de asombro y especulación. El Nuevo Mundo se convirtió en el escenario de utopías y mitos que aún perduran. La idea de que existía un mundo nuevo, desconocido y lleno de posibilidades, alimentó la imaginación de filósofos, poetas y artistas, que vieron en América un lugar donde los sueños podían hacerse realidad. La utopía de Tomás Moro, que se publicó en 1516, está inspirada en parte en los relatos de los primeros viajeros a América. La hazaña de Colón también tuvo consecuencias políticas inmediatas. La rivalidad entre Castilla y Portugal, que venía de décadas atrás, se intensificó a partir de 1493. Juan II reclamó el dominio de las nuevas tierras, pero el Papa Alejandro V intervino para arbitrar el conflicto. En la bula intercaetera, el pontífice estableció una línea divisoria a 100 leguas al oeste de las Azores, asignando a Castilla las tierras al oeste de esa línea y a Portugal las del este. El Tratado de Tordesillas, negociado por los dos reinos, rectificó esa línea y la fijó en 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Nacía así la división del Nuevo Mundo entre dos potencias ibéricas. La Corona de Castilla comprendió rápidamente que el descubrimiento era una oportunidad histórica para establecer un imperio ultramarino. La Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503, centralizó el control del comercio con las Indias y se convirtió en la institución que gestionó la expansión colonial. Los viajes de Colón y los exploradores que le siguieron no solo llevaron a los europeos a América, sino que también abrieron la ruta del Pacífico. La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, culminada en 1522, fue el siguiente paso en el proceso de globalización que había iniciado aquel primer viaje de 1492. La primera travesía transatlántica fue también el inicio de un intercambio de productos que transformó la agricultura mundial. De América llegaron a Europa la patata, el maíz, el tomate, el chocolate, el tabaco y muchas otras plantas que hoy son esenciales en la dieta mediterránea. A su vez, los europeos llevaron a América el trigo, la cebada, la vid, el olivo y animales como el caballo, la vaca, la oveja y el cerdo. La ganadería vacuna, por ejemplo, se extendió por las llanuras americanas y cambió la economía de los pueblos indígenas. El intercambio colombino fue el mayor flujo de especies biológicas en la historia, y sus efectos se dejaron sentir en todos los continentes. Pero el primer viaje de Colón también inauguró la era de la explotación de los recursos americanos. La búsqueda de oro y plata se convirtió en la principal obsesión de los conquistadores. Los metales preciosos extraídos de las minas de México y del Perú financiaron las guerras de los Habsburgo en
Europa y el lujo de las cortes europeas. Sin embargo, la extracción de esos recursos tuvo un coste humano inaceptable. La minería y los sistemas de trabajo forzado diezmaron la población indígena, que fue sometida a condiciones de explotación brutal. El primer viaje de Colón abrió la caja de Pandora de la codicia y la violencia en el Nuevo Mundo. A pesar de todos los problemas y contradicciones, el legado de Colón es innegable. Sin su viaje, la historia del mundo habría sido muy diferente. El encuentro entre Europa y América, con todas sus luces y sombras, creó un nuevo orden global que aún perdura. En ese sentido, Colón fue un explorador, pero también un agente del cambio histórico. Su viaje demostró que el Océano Atlántico era un puente, no una barrera, y que el conocimiento humano podía superar los límites del mundo conocido. El nuevo mundo que descubrió no era un territorio vacío, sino un continente lleno de culturas, historias y seres humanos que, a partir de entonces, compartirían su destino con los europeos. La colonización, que trajo consigo el mestizaje y el intercambio cultural, fue también una fuente de conflicto y de sufrimiento, pero el resultado final fue la creación de una civilización nueva, la hispanoamericana, que es una de las más ricas y diversas del planeta. Los historiadores debaten sobre el papel de Colón en la historia. Algunos lo describen como un genio de la navegación y un visionario, otros lo consideran un símbolo de la opresión colonial. Lo cierto es que la figura de Colón es compleja y no admite simplificaciones. Fue un hombre de su tiempo, con virtudes y defectos, que supo leer los vientos y las corrientes, pero que también fue capaz de crueldad y de ambición desmedida. Su vida y su viaje nos invitan a reflexionar sobre cómo contamos la historia y sobre quiénes son los héroes y los villanos de nuestro pasado. La verdad, como casi siempre, se encuentra en algún punto intermedio. El primer viaje de Colón no solo cambió la cartografía del mundo, sino también la cosmovisión europea. Los pensadores del Renacimiento comenzaron a cuestionar la autoridad de los antiguos y a replantearse el conocimiento acumulado. El descubrimiento de un continente desconocido demostró que el saber de los clásicos no era completo y que la experiencia directa podía refutar las teorías establecidas. Esta actitud crítica y abierta a la novedad fue uno de los motores del Renacimiento y de la Edad Moderna. En cierto modo, el viaje de Colón fue la primera piedra del edificio de la ciencia moderna. La exploración de las Antillas continuó después del primer viaje. Colón, en sus viajes posteriores, recorrió las costas de Venezuela y Centroamérica, buscando sin éxito el paso hacia el Océano Índico. Nunca encontró el estrecho que le permitiría rodear Asia, pero su obsesión por el descubrimiento de nuevas tierras allanó el camino para otros exploradores. Juan Ponce de León llegó a Florida, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, y Francisco Pizarro, el Imperio Inca. La exploración de América fue un proceso largo y costoso, pero todos esos viajes tuvieron como origen aquella primera travesía de 1492. El diario de a bordo de Colón, compendiado por Fray Bartolomé de las Casas, es una de las crónicas más valiosas de la historia. En sus páginas, el almirante describe el paisaje, la flora, la fauna y las costumbres de los nativos. También recoge sus esperanzas y sus miedos, y relata las dificultades de la navegación. El diario es un documento vivo que nos permite asomarnos a la mente de un hombre que desafió lo imposible. Las palabras de Colón, escritas en la cubierta de una carabela perdida en el océano, son el testimonio más directo de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia. Colón no logró su objetivo principal, que era abrir una ruta comercial con Asia. Pero su fracaso en ese sentido fue, paradójicamente, su mayor éxito. Encontró un continente que ningún europeo había pisado, y con ello abrió una nueva era de la humanidad. El primer viaje de Colón fue el comienzo de la Edad Moderna, el momento en que el mundo dejó de ser un conjunto de regiones aisladas y se convirtió en un sistema global. Las consecuencias de aquel viaje siguen entre nosotros. El idioma, la cultura, la religión y la economía de América y Europa están entrelazadas de un modo que no existía antes de 1492. El español, que era una lengua peninsular, se convirtió en una lengua global, hablada por millones de personas en ambos lados del Atlántico. La cultura europea se enriqueció con los aportes indígenas y africanos, y el cristianismo se extendió por un continente que hasta entonces había sido pagano. La globalización, que es una característica de nuestro tiempo,
tiene sus raíces en aquel viaje. La expedición de 1492 fue una apuesta colosal, no solo por el riesgo físico, sino también por el desafío intelectual que suponía. Navegar hacia el oeste en busca de Oriente contradecía las rutas comerciales establecidas y el conocimiento geográfico que se transmitía desde la antigüedad. Colón, armado de mapas imperfectos y de una fe indestructible, se enfrentó a la corriente de la ortodoxia y demostró que el conocimiento humano siempre está sujeto a revisión. Su viaje nos recuerda que los grandes avances suelen venir de la mano de quienes se atreven a pensar más allá de los límites establecidos. La falta de apoyo inicial a Colón en las cortes europeas no fue sino un reflejo del escepticismo generalizado. La idea de navegar hacia el oeste para llegar a Asia parecía, para muchos, una quimera. Los técnicos consultados por los reyes portugueses y castellanos coincidían en que el viaje era demasiado largo y peligroso. Sin embargo, Colón persistió durante años en su empeño. Su obstinación, que otros interpretaban como terquedad, fue la clave de su éxito. Sin esa determinación, el viaje de 1492 no se habría realizado, y la historia del mundo sería radicalmente distinta. Cuando Colón regresó a Palos el 15 de marzo de 1493, llevaba consigo no solo objetos y personas, sino también una nueva idea del mundo. Los europeos habían vivido durante siglos con la certeza de que el mundo era un espacio limitado y conocido. El descubrimiento de América rompió esa certeza y abrió la puerta a la incertidumbre. A partir de entonces, nada fue igual. El viaje de Colón fue el aldabonazo que despertó a Europa de su letargo medieval y la lanzó a la conquista de un mundo que, hasta entonces, solo había existido en la imaginación. La historia del primer viaje de Colón también es la historia del nacimiento de una nueva identidad, la hispanoamericana. Los pueblos indígenas, los colonizadores españoles y los esclavos africanos se encontraron en el crisol americano y dieron lugar a una cultura mestiza que es única en el mundo. La lengua española se extendió por todo el continente, y el legado romano y visigodo se fusionó con las tradiciones indígenas y africanas. El primer viaje de Colón no fue solo el descubrimiento de un continente, sino el comienzo de un proceso de creación cultural que aún está en marcha. Hoy, al recordar el primer viaje de Colón, debemos hacerlo con la mirada crítica y el corazón abierto. La historia no es ni una leyenda dorada ni una acusación implacable, es un relato complejo lleno de matices. Colón fue un navegante excepcional, pero también un hombre de su tiempo, con virtudes y defectos. Su viaje cambió el mundo para siempre, y sus consecuencias, buenas y malas, nos acompañan. Al mirar hacia atrás, no debemos juzgar el pasado con los ojos del presente, sino entenderlo en su contexto y extraer lecciones para construir un futuro más justo y humano. La controversia sobre Colón, que divide a los historiadores y a la opinión pública, es un reflejo de las tensiones de nuestra propia identidad. ¿Es Colón un héroe o un villano? La respuesta, probablemente, es ninguna de las dos. Colón fue un hombre, con todas sus contradicciones, y su viaje fue un hecho histórico que nos interpela y nos obliga a reflexionar. La noche del 11 de octubre de 1492, pocas horas antes del grito de Rodrigo de Triana, la tripulación de las tres carabelas vivió uno de los momentos de mayor tensión de toda la travesía. Colón, desde la Santa María, vio una luz en el horizonte, pero no estaba seguro de lo que era. Aquella luz, que algunos interpretaron como una antorcha encendida por los nativos en la costa, fue el primer indicio de que la tierra estaba cerca. Al amanecer, la confirmación llegó con el grito del vigía, tierra a la vista. Aquella luz fue el símbolo de que, en medio de la oscuridad del océano, la esperanza del descubrimiento se materializaba. El desembarco en San Salvador fue un acto de toma de posesión simbólico. Colón, acompañado de los capitanes Pinzón y algunos marineros, desembarcó en una pequeña isla que la tradición oral indígena llamaba Guanani. El almirante ordenó plantar la cruz, y en presencia de los nativos, leyó el requerimiento, un texto legal que declaraba la soberanía de los reyes sobre aquellas tierras. Los nativos, que no entendían el idioma ni la cultura de aquellos extranjeros, asistieron perplejos a aquella ceremonia. El requerimiento, que justificaba la conquista en nombre de la fe, fue una ficción legal que se repitió en todos los desembarcos de la conquista.
La expedición de Colón no solo fue un éxito desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista propagandístico. Los reyes católicos, que acababan de ganar la guerra de Granada y expulsar a los judíos, utilizaron el descubrimiento como una prueba de la bendición divina sobre su reinado. La noticia de las nuevas tierras y de las almas que había que evangelizar sirvió para consolidar el prestigio internacional de la monarquía hispánica. Europa entera miró con asombro y envidia hacia Castilla, que se había convertido en la potencia marítima del momento. La propaganda de la corte, que difundió la noticia del descubrimiento con gran habilidad, contribuyó a crear la imagen de una España poderosa y unificada, capaz de emprender empresas tan audaces como la de Colón. El relato del viaje, que se difundió por toda Europa en forma de cartas y crónicas, fue una herramienta de legitimación política y de afirmación nacional. El primer viaje de Colón también fue el comienzo de la inmigración europea a América. Aunque el número de españoles que se establecieron en las primeras décadas fue modesto, la colonización fue constante y creciente. En los siglos siguientes, millones de europeos cruzaron el Atlántico en busca de fortuna, libertad o una nueva vida. La huella de esa migración se nota en la cultura, la lengua, la religión y la genética de toda América. El viaje de Colón abrió una puerta que nunca se cerraría, y la corriente de personas que la atravesó cambió para siempre el rostro del continente. La evangelización de los pueblos indígenas fue uno de los objetivos centrales de la colonización. Los frailes dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas llegaron a América con el propósito de convertir a los nativos al cristianismo. Algunos de ellos, como Fray Bartolomé de las Casas, denunciaron los abusos de los encomenderos y abogaron por la protección de los indígenas. La labor de los misioneros no fue siempre bien entendida, pero su presencia fue un factor clave en la configuración de la identidad cultural del Nuevo Mundo. El primer viaje de Colón puso en marcha un proceso de intercambio religioso que aún perdura. La aventura de Colón inspiró a generaciones de exploradores y cartógrafos. El mapa del mundo se rehizo por completo en los años siguientes al primer viaje. Los descubrimientos de Vasco Núñez de Balboa, que avistó el Océano Pacífico, y de Hernando de Magallanes, que cruzó el estrecho que lleva su nombre, fueron posibles gracias a la ruta abierta por Colón. La cartografía del siglo XVI es un testimonio de la fiebre exploratoria que se desató a raíz de 1492. Los mapas, antes repletos de espacios vacíos, se fueron llenando con nombres de tierras y océanos que nadie había imaginado. Pero la expansión europea no fue un proceso pacífico. Las enfermedades que los europeos llevaron consigo, como la viruela, el sarampión y la gripe, causaron estragos entre las poblaciones indígenas, que no tenían defensas inmunológicas contra ellas. La población nativa de las Antillas se redujo drásticamente en los años posteriores al primer viaje. La colonización fue también una catástrofe demográfica para los pueblos originarios, que vieron extinguirse sus culturas y sus modos de vida. El primer viaje de Colón, que había comenzado como un intercambio pacífico, desembocó en un proceso de conquista violento y destructivo. Las enfermedades, que los europeos llevaban sin saberlo, fueron el factor más letal de la conquista, y diezmaron a la población indígena mucho antes de que las armas de fuego y las espadas hicieran su trabajo. La viruela, en particular, fue una de las principales causas de la mortandad entre los nativos, y su impacto fue devastador para las culturas americanas. A pesar de las sombras, el viaje de 1492 abrió la posibilidad de un diálogo entre culturas que, hasta entonces, habían vivido aisladas. Los cronistas indígenas, como el inca Garcilaso de la Vega y el náhuatl Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, recogieron la memoria de sus pueblos y la mezclaron con la cultura española. De ese diálogo surgió una nueva literatura, una nueva historia y una nueva sensibilidad. El primer viaje de Colón no fue solo el encuentro de dos mundos, sino también el nacimiento de una nueva forma de entender el mundo. La figura de Colón ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, los independentistas americanos lo vieron como un símbolo de la opresión española, mientras que los historiadores europeos lo ensalzaban como el héroe del descubrimiento. En el siglo XX, los movimientos indígenas lo han criticado por haber iniciado el genocidio de sus pueblos. La controversia sobre Colón refleja las tensiones de nuestra propia identidad. ¿Es un héroe, un villano o un hombre de su tiempo? La respuesta no es única, y quizá nunca lo sea.
El primer viaje de Colón también fue el comienzo de la exploración de las rutas marítimas que comunicarían todos los océanos. La navegación transoceánica se convirtió en una tecnología fundamental para el comercio y el poder. Los barcos, las cartas de navegar y los instrumentos de medición mejoraron notablemente en las décadas siguientes. El viaje de Colón demostró que el conocimiento del viento y de las corrientes era la clave para dominar el océano. La ciencia de la navegación, que había sido un saber empírico y gremial, se transformó en una disciplina teórica y práctica. Colón no fue el primero en avistar América. Los pueblos indígenas llevaban milenios habitándola, y existen evidencias de que navegantes nórdicos llegaron a Terranova en el siglo XI. Pero el viaje de Colón tuvo un impacto diferente porque abrió una conexión permanente entre dos mundos. No fue un encuentro esporádico, sino el inicio de un proceso de integración global. Esa diferencia, que parece sutil, es la que convierte a Colón en un personaje central de la historia. No fue el primero en pisar el Nuevo Mundo, pero sí el primero en hacerlo para siempre. La ruta de Colón hacia el oeste se convirtió en la vía principal de comunicación entre España y sus colonias americanas. Durante siglos, los galeones de la flota de Indias transportaron plata, oro, especias y productos americanos a Sevilla y Cádiz, y de vuelta llevaron vino, aceite, tejidos y productos europeos. Esa ruta, que atravesaba el Atlántico y el Caribe, fue el eje del comercio mundial durante la Edad Moderna. El primer viaje de Colón no solo descubrió un continente, sino que trazó la ruta comercial que haría de España la primera potencia global. La flota de Indias, que navegaba protegida por la Armada, era el instrumento que permitía a la corona controlar el comercio con sus colonias y extraer los recursos necesarios para financiar sus guerras y su política exterior. El sistema de flotas, que se mantuvo durante 3 siglos, fue el pilar del Imperio español en América. La historia del primer viaje de Colón es también una historia de supervivencia. La tripulación de las carabelas tuvo que enfrentarse al escorbuto, a la deshidratación y a la desnutrición durante la larga travesía. La falta de alimentos frescos, especialmente de frutas y verduras, provocó la aparición de enfermedades que debilitaron a los marineros. A pesar de todo, la expedición logró llegar a tierra firme. Los viajes de exploración eran una prueba de resistencia física y mental, y Colón supo mantener la moral de sus hombres incluso en los momentos más críticos. La llegada a las Antillas no fue el final de la exploración. Tras el primer desembarco, Colón recorrió las costas de Cuba y la Española, siempre buscando las riquezas que le habían prometido. En Cuba, envió una expedición al interior para encontrar al Gran Khan, pero solo encontró aldeas de indígenas. En la Española, creyó haber encontrado el oro que buscaba, aunque las cantidades eran modestas. La decepción inicial no le impidió seguir explorando, y su tenacidad llevó a la expedición a descubrir islas y costas que quedarían grabadas en los mapas para siempre. El viaje de regreso fue una prueba de navegación en condiciones extremas. Colón, que había estudiado los vientos alisios, sabía que para regresar a Europa debía navegar hacia el norte y luego al este, siguiendo la corriente del Atlántico. Pero la tormenta que separó a la Niña de la Pinta puso en peligro la vida de todos los tripulantes. Colón, que llevaba el diario de a bordo y los objetos más valiosos, temió que el naufragio acabara con su empresa. La llegada a Lisboa fue un alivio, pero también un momento de tensión diplomática con Portugal. El primer viaje de Colón fue un hito en la historia de la ciencia náutica. Las técnicas de navegación que empleó, como la medición de la latitud por la altura de la estrella polar y el uso de la brújula, eran conocidas en la época. Pero su aplicación en una travesía transatlántica fue un desafío sin precedentes. Colón también demostró un profundo conocimiento de los vientos y las corrientes, que le permitió elegir la ruta más favorable. La experiencia acumulada en el primer viaje sentó las bases para la exploración sistemática del océano en las décadas siguientes. El encuentro de Colón con los nativos del Caribe fue un choque de culturas que marcó el inicio de una relación desigual. Los taínos, que vivían en pequeñas comunidades agrícolas, no tenían una organización política centralizada ni un ejército. Los españoles, por el contrario, eran súbditos de un imperio en expansión y poseían tecnología militar superior. La brecha entre ambos mundos era tan grande que la conquista fue inevitable. Los indígenas, que no entendían la codicia de los europeos, vieron cómo sus tierras,
sus recursos y sus vidas eran arrebatados por los recién llegados. La incomprensión mutua, que se manifestó en el primer encuentro, se convirtió en un conflicto abierto en los años siguientes. Los taínos, que habían recibido a los españoles con hospitalidad, fueron sometidos a un régimen de explotación que redujo su población a una fracción de lo que había sido antes de la llegada de Colón. A pesar de la violencia y la explotación, la cultura indígena dejó una huella profunda en la civilización occidental. Las palabras que los españoles tomaron prestadas del taíno, como barbacoa, hamaca, huracán, canoa y tabaco, se han incorporado a todas las lenguas europeas. El maíz, la patata y el cacao se convirtieron en productos de consumo mundial. El primer viaje de Colón fue el vehículo que llevó esos alimentos y esas palabras de un continente a otro, y su influencia perdura en nuestra vida cotidiana. Colón y sus hombres no solo descubrieron nuevas tierras, sino también nuevas formas de vida. Los nativos de las Antillas practicaban una agricultura sostenible, con cultivos como la yuca y la batata, y tenían una organización social basada en clanes y caciques. Los españoles, que venían de una sociedad jerárquica y guerrera, no entendieron esas estructuras y las consideraron primitivas. La incomprensión entre ambas culturas dio lugar a conflictos que se prolongarían durante siglos. El primer viaje de Colón fue el principio de una relación que aún no ha resuelto todas sus contradicciones. El primer viaje de Colón no solo fue una gesta marítima, sino también un ejercicio de poder. La corona de Castilla, que había unificado la península y expulsado a los musulmanes, estaba en condiciones de financiar expediciones a gran escala. La monarquía hispánica se convirtió en la patrocinadora de la exploración y la colonización, y su poderío naval le permitió controlar las rutas atlánticas. El viaje de 1492 fue el primer paso de una estrategia imperial que se prolongaría durante 4 siglos. La repercusión del primer viaje de Colón en la cultura popular fue inmediata. En España y en toda Europa, se difundieron relatos de tierras exóticas, seres extraños y riquezas fabulosas. El descubrimiento de América alimentó la imaginación de artistas y escritores, que vieron en el Nuevo Mundo un escenario para la aventura y la fantasía. La literatura de viajes, que desde antiguo había cultivado el género de lo maravilloso, encontró en el relato de Colón una fuente inagotable de inspiración. A pesar de los logros del primer viaje, la relación de Colón con los Pinzón fue conflictiva. Martín Alonso Pinzón, que había financiado parte de la expedición y que era un navegante respetado, reclamó para sí parte del mérito del descubrimiento. La disputa entre Colón y Pinzón se enconó durante la travesía y continuó a la vuelta a España. La reina Isabel, que apoyaba a Colón, zanjó la cuestión a favor del almirante, pero las tensiones entre los dos grupos de marineros palermos y genoveses marcaron la historia de la expedición. La rivalidad entre Colón y Pinzón no fue solo una cuestión de egos, sino también una disputa por el control de la ruta y por los beneficios económicos que se derivarían del descubrimiento. Pinzón, que había desobedecido las órdenes de Colón en varias ocasiones, creía que su experiencia y su conocimiento de la mar le daban derecho a una parte del crédito. La controversia, que se prolongó durante años, ensombreció la gloria del primer viaje. Colón, a su regreso a Barcelona, fue recibido con todos los honores. Los reyes le concedieron una audiencia en la que escucharon su relato del viaje y vieron los objetos y personas que había traído. La corte, que había permanecido escéptica durante años, se rindió ante la evidencia del descubrimiento. Colón, que se había presentado ante los reyes con los títulos de almirante, virrey y gobernador, consolidó su posición como el primer hombre del imperio ultramarino. El viaje había sido un éxito rotundo, y los reyes no dudaron en organizar una segunda expedición. El primer viaje de Colón fue un acontecimiento tan importante que se convirtió en un mito fundacional. La fecha del 12 de octubre se celebra en muchos países como el Día de la Raza, en honor al encuentro de culturas, aunque también es un día de reflexión sobre el impacto de la colonización. La gesta colombina ha sido narrada en libros, películas y obras de arte que han contribuido a fijar la imagen de Colón como un héroe solitario y visionario. Sin embargo, la historia real, con todas sus complejidades, es más rica y matizada que el mito. La hazaña de 1492 también fue una empresa de comunicación. Colón, que sabía que su éxito dependía del reconocimiento público, llevó consigo cartas y relatos que difundió a su regreso.
La carta que dirigió a los reyes, en la que describía las tierras descubiertas y las riquezas que había hallado, se imprimió y se difundió por toda Europa. La imprenta, que acababa de inventarse, permitió que la noticia del descubrimiento se difundiera a una velocidad nunca antes vista. La capacidad de Colón para comunicar su logro fue, en sí misma, una hazaña. El primer viaje de Colón fue también una empresa de riesgo calculado. Colón sabía que la expedición podía fracasar, pero confiaba en su experiencia y en sus cálculos. La decisión de navegar hacia el oeste no fue una apuesta a ciegas. Estaba basada en el conocimiento acumulado de generaciones de navegantes y en los mapas de Toscanelli. Colón no era un soñador, sino un profesional que supo evaluar las posibilidades de éxito. Su confianza en el proyecto, que a veces rayaba en la obstinación, fue la clave de su triunfo. El impacto ecológico del primer viaje de Colón fue profundo. La introducción de especies europeas en América y de especies americanas en Europa alteró los ecosistemas de ambos continentes. El caballo, que había desaparecido de América en la prehistoria, regresó con los españoles y transformó las culturas de las llanuras. La caña de azúcar, el café y el plátano llegaron de Europa y Asia a América y se convirtieron en cultivos de plantación. El intercambio colombino, como se ha llamado a este proceso, fue el mayor movimiento de especies de la historia. A pesar de los logros del primer viaje, la relación de Colón con los Pinzón fue conflictiva. Martín Alonso Pinzón, que había financiado parte de la expedición y que era un navegante respetado, reclamó para sí parte del mérito del descubrimiento. La disputa entre Colón y Pinzón se enconó durante la travesía y continuó a la vuelta a España. La reina Isabel, que apoyaba a Colón, zanjó la cuestión a favor del almirante, pero las tensiones entre los dos grupos de marineros palermos y genoveses marcaron la historia de la expedición. La rivalidad entre Colón y Pinzón no fue solo una cuestión de egos, sino también una disputa por el control de la ruta y por los beneficios económicos que se derivarían del descubrimiento. Pinzón, que había desobedecido las órdenes de Colón en varias ocasiones, creía que su experiencia y su conocimiento de la mar le daban derecho a una parte del crédito. La controversia, que se prolongó durante años, ensombreció la gloria del primer viaje. La colonización de América no habría sido posible sin el apoyo de la Corona de Castilla. Los reyes católicos, que habían unificado el reino y consolidado el poder real, vieron en el descubrimiento una oportunidad para expandir su influencia. La inversión en la exploración y la colonización fue una apuesta estratégica que dio frutos en los siglos siguientes. El primer viaje de Colón no fue un hecho aislado, sino el primer paso de una política imperial que transformó el mundo. La expedición de 1492 también tuvo un impacto en la cartografía. Los mapas medievales, que representaban un mundo cerrado y limitado, fueron sustituidos por mapas que mostraban la amplitud del océano y la posibilidad de nuevos descubrimientos. La cartografía del siglo XVI es el reflejo de la expansión europea y de la integración de América en el mapa del mundo. El primer viaje de Colón fue el catalizador de una revolución cartográfica que cambió la forma de ver el planeta. El primer viaje de Colón fue un hecho histórico que marcó el inicio de la Edad Moderna. La caída de Constantinopla en 1453. La invención de la imprenta en 1450 y el descubrimiento de América en 1492 son los tres hitos que señalan el final de la Edad Media y el comienzo de una nueva era. El viaje de Colón no solo amplió los horizontes geográficos, sino que también aceleró los cambios sociales, políticos y culturales que transformaron Europa en los siglos siguientes. 1492 es una fecha que simboliza el paso de un mundo a otro. Colón, que siempre se consideró un elegido por Dios para cumplir una misión, veía en el descubrimiento una señal divina. Su fe, que le había sostenido durante los largos años de espera y durante la travesía, era sincera e inquebrantable. En sus escritos, Colón mezcla la geografía con la profecía, y ve en el Nuevo Mundo el escenario de la expansión del cristianismo. Su religiosidad, que algunos historiadores consideran una forma de misticismo, fue una de las fuerzas motrices de su vida. El primer viaje de Colón no fue una empresa solitaria. Detrás de cada decisión del almirante hubo un equipo de marineros, pilotos y capitanes que hicieron posible la hazaña. Los hermanos Pinzón, los pilotos Juan de la Cosa y Francisco Niño, y el grumete Rodrigo de Triana fueron algunos de los nombres que pasaron a la historia.
La expedición fue un trabajo de equipo, y el éxito se debió tanto al liderazgo de Colón como a la pericia de sus subordinados. La conquista de Granada y el descubrimiento de América son dos acontecimientos que están íntimamente relacionados. La Guerra de Granada había terminado en enero de 1492, y los reyes católicos, que habían demostrado su poderío militar y su fe cristiana, estaban listos para embarcarse en nuevas empresas. El viaje de Colón fue una prolongación de la Reconquista, un intento de extender el cristianismo más allá de las fronteras de la península. La unión de ambas gestas dio a la monarquía hispánica un aura de grandeza que perduraría durante siglos. La caída de Granada, que había sido el último reducto musulmán en la península, fue el preludio de la expansión ultramarina. Los reyes, que habían consolidado su poder en el interior, podían ahora mirar hacia el exterior y competir con Portugal por el control de las rutas marítimas. El viaje de Colón, que se produjo en el mismo año que la expulsión de los judíos, fue el símbolo de una monarquía que se sentía investida de una misión divina. El primer viaje de Colón también abrió la puerta a la exploración del interior de América. Los conquistadores que llegaron a México, Perú y el Río de la Plata siguieron las rutas trazadas por Colón y sus sucesores. El descubrimiento de las grandes civilizaciones americanas, como la azteca y la inca, fue el fruto de una exploración que se inició en 1492. El viaje de Colón fue la semilla de un imperio que se extendió desde California hasta la Tierra del Fuego. La historia del primer viaje de Colón es una historia de perseverancia y de fe. Colón pasó años solicitando el apoyo de las cortes europeas, y cuando finalmente lo obtuvo, tuvo que enfrentarse a la desconfianza de sus propios hombres. Su capacidad para superar los obstáculos y para mantener la moral de la tripulación fue extraordinaria. El viaje de 1492 es un ejemplo de cómo la tenacidad y la convicción pueden vencer las adversidades y abrir camino a lo desconocido. Colón, que no era un noble sino un plebeyo, logró ascender socialmente gracias a su descubrimiento. Los títulos de almirante, virrey y gobernador le convirtieron en uno de los personajes más poderosos de la corte. Su éxito, sin embargo, fue efímero. En los años siguientes, las disputas con los colonos y las acusaciones de mala gestión le restaron prestigio, y en 1500 fue arrestado y enviado a España encadenado. El primer viaje, que le había dado la gloria, fue también el inicio de su caída. El primer viaje de Colón fue una empresa que combinó la exploración geográfica con la búsqueda de riquezas. Colón no era un científico desinteresado, buscaba el oro y las especias que le habían prometido. La codicia de los europeos, que veían en América un territorio por explotar, fue el motor de la colonización. Sin embargo, esa misma codicia provocó la destrucción de las culturas indígenas y el sufrimiento de millones de personas. El legado del descubrimiento es contradictorio, y su memoria nos obliga a reflexionar sobre los costes del progreso. A pesar de los problemas, el primer viaje de Colón abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El intercambio de ideas, bienes y personas entre los continentes transformó el mundo para siempre. América, que había estado aislada durante milenios, se integró en la red global de relaciones que define nuestra época. El viaje de 1492 fue el primer paso de la globalización, un proceso que aún no ha terminado y que sigue moldeando nuestro presente. Los productos americanos, como la patata y el maíz, revolucionaron la alimentación europea y contribuyeron al crecimiento de la población. Los metales preciosos americanos financiaron el desarrollo del capitalismo y la expansión del comercio mundial. Las ideas y las culturas se mezclaron, creando un mundo más diverso y más interconectado. El viaje de Colón fue el inicio de un proceso que continúa hoy, y que nos convierte en ciudadanos de un mundo global. El primer viaje de Colón también cambió la forma de entender el tiempo y la historia. Los europeos, que habían vivido con la certeza de que el mundo estaba agotado, descubrieron que aún había espacios por explorar y territorios por conquistar. La idea de progreso, que se impondría en la Edad Moderna, tiene su origen en el descubrimiento de que el mundo no estaba cerrado, sino abierto a la novedad. El viaje de 1492 fue un acto de confianza en el futuro, y su legado es una invitación a seguir explorando. La expedición de 1492 también tuvo una dimensión literaria. El diario de Colón y las crónicas de los primeros viajeros son textos fundacionales de la literatura americana. En ellos, la realidad del Nuevo Mundo se mezcla con la fantasía y la idealización.
Los cronistas describieron un mundo de maravillas, y esa imagen, aunque en parte fantástica, alimentó la imaginación de los europeos y los impulsó a cruzar el océano. Colón, que había llevado consigo una carta del Gran Khan y los objetos de los indígenas, nunca se rindió a la evidencia de que había descubierto un nuevo continente. Su obstinación, que le había llevado a la gloria, fue también su perdición. En sus últimos años, Colón se aferró a su idea de que las Indias estaban al alcance de la mano, y esa fijación le impidió comprender la magnitud de su hallazgo. La ceguera de Colón es una paradoja que ilumina los límites de la mente humana. El primer viaje de Colón es también una historia de supervivencia cultural. Los pueblos indígenas de las Antillas, que fueron diezmados por las enfermedades y la explotación, han logrado mantener algunos de sus rasgos culturales hasta hoy. La lengua taína, las técnicas agrícolas y los mitos indígenas se han transmitido de generación en generación, y forman parte del patrimonio cultural de América. El primer viaje de Colón no fue un borrón y cuenta nueva, sino el comienzo de un proceso de mestizaje que aún no ha concluido. La historia del primer viaje de Colón es una invitación a la memoria. Recordar aquella fecha no es solo un acto de conmemoración, sino una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y sus consecuencias. La figura de Colón, con todas sus contradicciones, nos recuerda que la historia es siempre compleja y que los héroes y villanos no son categorías fijas. Al mirar hacia atrás, podemos aprender a construir un futuro más justo, que reconozca tanto los logros como las heridas del pasado. La memoria de Colón es un campo de batalla en el que se enfrentan diferentes interpretaciones de la historia. Los unos lo ven como el iniciador de la civilización en América, los otros, como el responsable de la destrucción de las culturas indígenas. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en el medio, y la figura de Colón nos obliga a hacer un ejercicio de equilibrio y de comprensión histórica. El primer viaje de Colón no solo descubrió un continente, sino que también descubrió a los europeos a sí mismos. El encuentro con el otro, con el indígena americano, obligó a los europeos a replantearse sus propias creencias y valores. La cuestión de si los indios tenían alma, que debatió la Escuela de Salamanca, fue una de las primeras manifestaciones de la conciencia crítica europea. El descubrimiento de América fue, en ese sentido, un espejo en el que Europa se miró y se reconoció. La ruta abierta por Colón en 1492 se convirtió en el eje de un imperio que se extendió por todo el mundo. Los galeones que navegaban entre Sevilla y Veracruz, Cartagena y La Habana, transportaban no solo metales preciosos, sino también ideas, culturas y personas. El primer viaje de Colón fue el origen de un sistema de comunicaciones que conectó los continentes de un modo nunca antes visto. La globalización, que es una característica de nuestro tiempo, tiene sus raíces en aquella travesía de 1492. Colón, que había partido de Palos con 3 carabelas y una fe inquebrantable, regresó triunfante y se convirtió en el primer almirante del Nuevo Mundo. Su vida, llena de luces y sombras, es un testimonio de la capacidad humana para soñar y para realizar los sueños. El primer viaje de Colón nos recuerda que los límites del mundo no son fijos, sino que pueden ser superados por la audacia y la perseverancia. La historia de Colón es, en ese sentido, una historia de esperanza. El primer viaje de Colón también fue el comienzo de la exploración científica de América. Naturalistas, botánicos y geógrafos se embarcaron en las expediciones siguientes para estudiar la flora, la fauna y la geografía del Nuevo Mundo. El conocimiento de la naturaleza americana se fue acumulando a lo largo de los siglos, y hoy sabemos que la biodiversidad de América es una de las mayores del planeta. El viaje de 1492 abrió las puertas a la investigación que transformó la biología y la geología. La figura de Colón ha sido utilizada y manipulada por distintas ideologías. Los imperios del siglo XIX lo convirtieron en un símbolo de la expansión europea, mientras que los movimientos anticoloniales lo han demonizado. La controversia sobre Colón es un reflejo de los conflictos de nuestro tiempo. Pero más allá de los debates políticos, el hecho histórico del primer viaje es indiscutible y su importancia es universal. Colón no fue ni un dios ni un demonio, sino un ser humano que, en un momento de la historia, cambió el curso de los acontecimientos. Su viaje, que fue el resultado de una combinación de factores históricos, económicos y culturales, es un ejemplo de cómo los individuos pueden influir en el devenir de la humanidad. La figura de Colón,
con sus luces y sus sombras. Es un espejo en el que miramos nuestras propias contradicciones y en el que vemos reflejados los dilemas de nuestro tiempo. El primer viaje de Colón es, en definitiva, el relato de cómo una pequeña flota de 3 carabelas, impulsada por la necesidad y el deseo, transformó el mundo para siempre. En aquella mañana del 12 de octubre de 1492, un vigía gritó «Tierra», y el grito resonó en todos los rincones del planeta. El nuevo mundo había sido descubierto, y nada volvería a ser igual. La historia de Colón y su viaje es la historia de nuestra propia modernidad, con todas sus contradicciones y promesas. Los preparativos del viaje no fueron sencillos. Colón tuvo que enfrentarse a la burocracia de la corona, a las dudas de los consejeros reales y a la resistencia de los marineros de palos, que no veían con buenos ojos embarcarse en una aventura tan incierta. La presión sobre el almirante era inmensa, y su salud, ya delicada, se resintió durante aquellos meses de gestiones. Pero su fe en el proyecto era tan firme que consiguió transmitir su entusiasmo a los pocos que le rodeaban, y así logró reunir la tripulación necesaria para zarpar. El puerto de Palos, en la desembocadura del río Tinto, era un lugar bullicioso y cosmopolita, donde se mezclaban marineros de toda Europa y mercancías de los puertos atlánticos. Allí, Colón encontró el apoyo de los frailes del monasterio de la Rábida, que le proporcionaron alojamiento y ayuda en sus gestiones. La relación de Colón con los franciscanos fue fundamental para su éxito, pues ellos le proporcionaron las cartas de presentación ante los reyes y le ayudaron a contactar con los armadores de la zona. La noche anterior a la partida, Colón se confesó y comulgó en el monasterio de la Rábida. Los frailes bendijeron las naves y encomendaron a Dios el éxito de la expedición. La religiosidad de Colón, que había sido un elemento constante en su vida, se manifestó con especial intensidad en aquellos momentos. Para el almirante, el viaje no era solo una empresa comercial, sino una misión divina, y su fe le sostuvo en los momentos más difíciles. Los reyes católicos, que habían apostado por Colón en contra del consejo de sus asesores, siguieron con atención los preparativos del viaje. Isabel, en particular, mostró un interés especial por la empresa, quizá porque veía en ella una oportunidad para extender la fe cristiana más allá de los límites del mundo conocido. La reina, que había nacido en Madrigal de las Altas Torres, era una mujer de profunda religiosidad y de una voluntad férrea, y su apoyo a Colón fue decisivo para la realización del viaje. La financiación del viaje, como se ha dicho, fue modesta. Los reyes aportaron una parte de los fondos, pero la mayor parte del dinero provino de los banqueros genoveses y de los comerciantes andaluces que veían en el proyecto una oportunidad de negocio. Colón, por su parte, contribuyó con sus propios ahorros, y algunos de sus amigos y familiares también aportaron dinero. La expedición era una apuesta, pero todos los que participaron en ella esperaban obtener un gran beneficio si el viaje tenía éxito. La tripulación de la Santa María, la nave capitana, estaba compuesta por marineros experimentados, algunos de los cuales habían navegado con Colón en sus viajes anteriores. El piloto de la nave era Juan de la Cosa, un cartógrafo y navegante de gran prestigio, que elaboraría los primeros mapas del Nuevo Mundo. La presencia de hombres de la talla de Juan de la Cosa en la expedición es una prueba de la seriedad con que se tomó el proyecto, pese a las dudas que suscitaba en la corte. Los víveres que llevaban las carabelas eran los típicos de la navegación de la época. La galleta, hecha de harina de trigo y agua, era el alimento básico, junto con la carne salada, el bacalao, el queso, las legumbres y el vino. El agua, que se almacenaba en barriles, era el bien más preciado, y su escasez era el principal peligro al que se enfrentaban los navegantes. Colón, consciente de ello, había previsto provisiones para varios meses, pero la incertidumbre del viaje hacía que todos temieran la escasez. La partida de Palos fue un momento emocionante para la pequeña localidad andaluza. Los vecinos se asomaron a las murallas del puerto para ver a las naves que se adentraban en el océano, y muchos lloraron al despedir a sus familiares y amigos que se embarcaban en la aventura. El aire de la mañana del 3 de agosto de 1492 olía a sal y a esperanza, y el sol naciente iluminó las velas de las 3 carabelas que se perdían en el horizonte. Durante los primeros días de navegación, las carabelas se mantuvieron a la vista unas de otras, siguiendo la ruta trazada por Colón. Los vientos alisios, que soplan de forma constante en el Atlántico, empujaron a la flota hacia el oeste sin grandes contratiempos.
La monotonía de la travesía, sin embargo, empezó a afectar a la moral de los marineros, que veían cómo el horizonte se mantenía vacío día tras día. Las bromas y las canciones que acompañaban el principio del viaje se fueron apagando a medida que pasaban los días. El problema del timón de la Pinta, que se desencajó en 2 ocasiones, fue uno de los primeros contratiempos de la expedición. Colón, que ya sospechaba que algunos miembros de la tripulación no estaban de acuerdo con el viaje, temió que se tratara de un sabotaje. Sin embargo, las reparaciones se llevaron a cabo sin mayores incidentes, y la flota pudo continuar su camino. El incidente, no obstante, fue un recordatorio de la fragilidad de la empresa y de la desconfianza que reinaba entre los tripulantes. La escala en las Canarias fue fundamental para el éxito del viaje. Allí, las carabelas se aprovisionaron de agua y alimentos, y la Pinta fue carenada para reparar los daños del timón. Colón aprovechó también para entrevistarse con los lugareños y recabar información sobre la navegación en el Atlántico. La estancia en las Canarias fue breve, pero suficiente para que la flota recuperara el ánimo y continuara su viaje hacia el oeste. La decisión de falsificar el cuaderno de bitácora fue una de las más controvertidas del viaje. Colón, que sabía que la tripulación temía alejarse demasiado de la costa, optó por engañarlos para mantener su moral alta. La falsificación de la bitácora, que hoy nos parecería una falta de honestidad, era para el almirante una necesidad táctica. Sin ella, es probable que el motín se hubiera producido mucho antes, y el descubrimiento se habría frustrado. El mar de los Sargazos, con sus algas flotantes y su aparente quietud, fue uno de los pasajes más extraños del viaje. Los marineros, que nunca habían visto aquel fenómeno, temieron que las naves quedaran atrapadas en las algas y que el viento las abandonara. Colón, sin embargo, supo interpretar el paisaje y utilizó el avistamiento de aves y de ramas flotantes para convencer a la tripulación de que la tierra estaba cerca. El mar de los Sargazos, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un signo de esperanza. El 7 de octubre, el ánimo de la tripulación alcanzó su punto más bajo. Después de semanas de navegación, la tierra no aparecía, y los marineros comenzaron a murmurar que Colón los estaba conduciendo a la muerte. Las conversaciones se volvieron tensas, y algunos hombres hablaron abiertamente de dar la vuelta y regresar a España. Colón, que percibía el creciente descontento, redobló sus esfuerzos para mantener la disciplina y la esperanza. El 10 de octubre, el motín estuvo a punto de estallar. La tripulación, encabezada por algunos oficiales, se presentó ante Colón y le exigió que diera la vuelta. La presión era tan intensa que el almirante tuvo que prometer que, si en 3 días no avistaban tierra, cambiaría el rumbo. Aquella promesa, que Colón hizo con el corazón encogido, fue la última carta que le quedaba. Si en 3 días no aparecía tierra, la expedición habría fracasado, y su sueño se habría desvanecido para siempre. La noche del 11 de octubre, mientras la tripulación dormía o rezaba, Colón se mantuvo en vela en la cubierta de la Santa María, escudriñando el horizonte. La luz que creyó ver en la distancia fue un destello de esperanza que le confirmó que la tierra estaba cerca. Pero la incertidumbre persistía, y el almirante, que no quería dar falsas alarmas, guardó silencio hasta que los hechos confirmaron sus sospechas. El grito de Rodrigo de Triana fue el momento culminante de la expedición. «Tierra», gritó el vigía, y su voz se extendió por las 3 carabelas como un eco de alegría. La tripulación, que había estado al borde de la desesperación, estalló en vítores y abrazos. Colón, que había esperado aquel momento durante años, sintió que su vida cobraba sentido. El nuevo mundo se extendía ante él, y aunque no lo sabía, su nombre pasaría a la historia como el descubridor de un continente. El desembarco en San Salvador fue un acto de soberanía. Colón, que portaba el estandarte real, plantó la cruz y tomó posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Los nativos, que observaban la escena desde la orilla, no comprendían el significado de aquella ceremonia. Para ellos, el desembarco era el encuentro con unos extraños que venían del mar, y aunque ofrecieron regalos y comida, no sabían que estaban asistiendo al principio del fin de su mundo. El contacto con los taínos fue, en un principio, cordial. Los indígenas se mostraron curiosos y amables, y no opusieron resistencia a los españoles. Colón, que buscaba el oro y las especias,
Les preguntó por los lugares de donde procedían los objetos de oro que llevaban. Los taínos señalaron hacia el sur, indicando que en otras islas había más oro. Aquella información fue el aliciente que llevó a Colón a continuar su exploración. La búsqueda del oro se convirtió en la principal obsesión de Colón durante su estancia en el Caribe. Recorrió varias islas en busca de los metales preciosos que le habían prometido, pero las cantidades que encontró eran modestas. No obstante, el almirante no perdió la esperanza, y convenció a los reyes de que en las islas del sur había inmensas riquezas. Aquella promesa, que no se cumpliría hasta años después, fue el motor del segundo viaje. La llegada a Cuba, que Colón identificó como el continente asiático, fue un momento de gran expectación. El almirante envió una expedición al interior para buscar al Gran Khan, pero los emisarios regresaron con las manos vacías. No había palacios ni ciudades de oro, solo aldeas de indígenas que vivían en la pobreza. La decepción fue grande, pero Colón, que no se rendía fácilmente, atribuyó el fracaso a que el Gran Khan estaba más al interior o en otra isla. La Española, la isla que Colón bautizó con el nombre más hermoso de su viaje, fue el lugar donde la expedición encontró su mayor recompensa. Los nativos hablaban de minas de oro en el interior, y el paisaje, montañoso y fértil, parecía confirmar las promesas de riqueza. Colón estableció contacto con el cacique Guacanagarix, que se mostró amistoso y le ofreció su apoyo. La relación entre ambos jefes, que parecía sincera, sería decisiva para los siguientes pasos de la expedición. El encallamiento de la Santa María fue un duro golpe para la expedición. La pérdida de la nave mayor obligó a Colón a tomar decisiones drásticas. El almirante, que había soñado con regresar a España con las 3 carabelas, tuvo que resignarse a dejar parte de su tripulación en la Española. La construcción del fuerte La Navidad, con los restos de la nao, fue un acto de supervivencia que reveló la capacidad de Colón para adaptarse a las circunstancias. La guarnición de La Navidad, compuesta por 39 hombres, estaba destinada a ser el primer asentamiento europeo en América. Pero aquellos hombres, aislados y sin líder, pronto cayeron en la indisciplina. La violencia y la codicia provocaron la venganza de los nativos, y en pocos meses, la guarnición fue exterminada. La Navidad, que había sido un símbolo de esperanza, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de los primeros asentamientos. El viaje de regreso, marcado por las tormentas, fue una de las etapas más peligrosas de la expedición. Las 2 carabelas que quedaban, la Niña y la Pinta, se separaron y cada una siguió su propia ruta. Colón, que llevaba el diario de a bordo y los objetos más valiosos, temió que el naufragio acabara con su obra. Pero su suerte, que le había acompañado durante todo el viaje, le sostuvo también en el regreso. La llegada a Lisboa fue un momento de tensión diplomática. Las autoridades portuguesas, que aún no sabían el alcance del descubrimiento, intentaron detener a Colón. Juan II, que había rechazado su proyecto años antes, veía ahora cómo Castilla se alzaba con la gloria del Nuevo Mundo. La entrevista entre Colón y el rey portugués fue fría y distante, pero el almirante logró zafarse del apresamiento y continuar su viaje a España. El regreso a Palos, el 15 de marzo de 1493, fue un triunfo. La pequeña villa andaluza, que había visto partir a las carabelas 7 meses antes, recibió a Colón con honores de héroe. El almirante llevaba consigo la prueba de que la tierra era más grande de lo que los antiguos habían imaginado y de que existía un nuevo mundo al otro lado del océano. Su nombre, que era el de un genovés desconocido, se convirtió en el de un descubridor inmortal. La carta de Colón a los reyes católicos, en la que describía las tierras descubiertas, fue el documento que difundió la noticia del descubrimiento por toda Europa. La carta, que se imprimió y se tradujo a varias lenguas, fue la primera publicación sobre el Nuevo Mundo, y su impacto fue inmediato. Todos los que la leyeron sintieron la fascinación por aquellas tierras que prometían riquezas y oportunidades. La llegada de Colón a Barcelona fue el momento culminante de su gloria. La corte, que había dudado de él durante años, le recibió como a un príncipe. Los reyes le confirmaron sus títulos y le prometieron nuevos viajes. Colón, que había partido como un desconocido, regresaba como el almirante de un imperio que comenzaba a forjarse. Pero la gloria de Colón no duró para siempre.
La mala gestión de sus funciones como virrey y gobernador, y las disputas con los colonos, le llevaron a la caída. En 1500, fue arrestado y enviado a España encadenado. Su vida, que había sido una sucesión de triunfos y fracasos, terminó en 1506, sin que él supiera la verdadera magnitud de su descubrimiento. A pesar de su muerte, el legado de Colón perduró. El nuevo mundo que había descubierto se convirtió en el escenario de la expansión europea y del intercambio global. La historia de su viaje, que contamos una y otra vez, es el relato de cómo la humanidad se atrevió a traspasar los límites y a encontrar un nuevo horizonte. Colón fue un hombre de su tiempo, con luces y sombras, pero su viaje cambió el mundo para siempre y su recuerdo nos acompaña hasta hoy. La primera travesía de Colón fue el inicio de la era de los descubrimientos, una época de exploración y de asombro que transformó la historia. Los mapas se rehicieron, las rutas comerciales se abrieron y los imperios se expandieron. El viaje de Colón, que había comenzado como una empresa comercial, se convirtió en el símbolo de la audacia humana y de la capacidad para superar los límites. La figura de Colón, que ha sido objeto de controversia durante siglos, sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un genio o un aventurero? ¿Un héroe o un villano? Las respuestas son tan diversas como las perspectivas desde las que se mira. Pero lo que nadie puede negar es que su viaje fue uno de los momentos clave de la historia, y que su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de la humanidad. El nuevo mundo que Colón descubrió era un mundo de contrastes, de riquezas y de pobreza, de culturas diversas y de conflictos. La historia de América, que comenzó con aquel viaje, es una historia de mestizaje y de resistencia, de sueños y de realidades. El viaje de Colón no fue el final de una historia, sino el principio de otra, que aún estamos escribiendo. La globalización, que es una de las características de nuestro tiempo, tiene sus raíces en el viaje de Colón. El intercambio de productos, de personas y de ideas que se inició en 1492 hectáreas continuado hasta hoy, y ha creado un mundo interconectado que no podría haber imaginado el almirante. Colón, que buscaba una ruta hacia Asia, abrió una ruta hacia la modernidad. La historia del primer viaje de Colón es también la historia del encuentro entre dos mundos que se desconocían. Ese encuentro, que fue violento y desigual, tuvo consecuencias profundas para ambas partes. La memoria de aquel encuentro, con sus luces y sus sombras, nos invita a reflexionar sobre la relación entre las culturas y sobre el respeto a la diversidad. Colón, que partió de Palos con 3 carabelas y un sueño, regresó como el descubridor de un continente. Su viaje, que fue una hazaña de valor y de fe, es uno de los episodios más fascinantes de la historia. La historia de Colón es una historia de sueños y de realidades, de esperanzas y de fracasos, que sigue inspirando a quienes se atreven a explorar lo desconocido. El primer viaje de Colón fue el principio de una nueva era. La Edad Moderna, que comenzó en 1492, ha sido una época de transformaciones y de cambios, de progresos y de retrocesos. Colón, que abrió la puerta al nuevo mundo, fue el primero en cruzar el umbral y en ver lo que ningún europeo había visto. Su viaje, que cambió la historia, sigue siendo un recordatorio de que el mundo es un lugar de posibilidades infinitas. Hoy, al recordar el viaje de Colón, debemos hacerlo con la conciencia de que la historia es un relato en constante revisión. La figura de Colón, que fue un héroe para unos y un villano para otros, es un espejo en el que miramos nuestras contradicciones. Pero más allá de los juicios, su viaje fue un hecho que transformó el mundo y que nos sigue interpelando. El primer viaje de Colón es una invitación a la aventura, a la exploración y a la esperanza. Es la historia de cómo un hombre, con su tenacidad y su fe, logró lo que parecía imposible. Es la historia de cómo 3 carabelas, impulsadas por el viento y el deseo, cruzaron el océano y encontraron un mundo nuevo. Es la historia de cómo un grito de tierra cambió el rumbo de la humanidad. Y esa historia, la del primer viaje de Colón, es la historia de todos nosotros. Colón no era un hombre rico cuando llegó a la corte de los reyes católicos. Vestía con modestia y vivía de la caridad de los frailes de la Rábida. Pero su porte era digno y su mirada revelaba una determinación poco común. Hablaba con seguridad de sus planes y convencía a quienes le escuchaban de que su proyecto era viable. Los frailes, que vieron en él a un hombre iluminado por Dios,
Le proporcionaron cartas de recomendación y le ayudaron a conseguir una primera audiencia con los reyes. Aquella primera entrevista, que se celebró en Córdoba en 1486, no dio los frutos esperados, pero abrió la puerta a futuras negociaciones. La comisión de expertos que evaluó el proyecto de Colón en la corte de Castilla estaba formada por clérigos y hombres de ciencia, entre los que se encontraba el padre Hernando de Talavera, confesor de la reina. La comisión escuchó atentamente las explicaciones de Colón y estudió sus mapas y sus cálculos. Pero la mayoría de sus miembros consideró que las distancias que proponía eran demasiado cortas y que el viaje era inviable. La comisión emitió un informe desfavorable, y el proyecto fue archivado. Colón, que no se rindió, continuó haciendo gestiones y buscando apoyos entre los nobles y los comerciantes andaluces. La Guerra de Granada, que duró 10 años, fue una empresa costosa y larga que absorbió todos los recursos de la corona. Los reyes, que estaban empeñados en la conquista del último reino musulmán, no tenían tiempo ni dinero para financiar expediciones de exploración. Colón, que siguió a la corte en sus desplazamientos, tuvo que esperar pacientemente a que la guerra terminara para volver a presentar su proyecto. Durante aquellos años, el almirante vivió momentos de gran incertidumbre, y en alguna ocasión llegó a pensar en abandonar Castilla y buscar el apoyo de otro monarca. La firma de las capitulaciones de Santa Fe fue un momento de gran solemnidad. El 17 de abril de 1492, Colón y los representantes de los reyes se reunieron en la ciudad de Santa Fe, cerca de Granada. La historia del primer viaje de Colón no termina con su regreso a España ni con la muerte del almirante en 1506. Su legado se extiende a lo largo de los siglos y se manifiesta en cada rincón de América y de Europa. La lengua española, que Colón llevó al Nuevo Mundo, es hoy la segunda lengua más hablada del mundo por número de hablantes nativos. Y su presencia en América es el testimonio más vivo de aquel primer viaje. Las ciudades que fundaron los conquistadores, las iglesias que construyeron los misioneros y las rutas que trazaron los exploradores son el legado físico de la expansión que comenzó en 1492. Pero también hay un legado inmaterial, las tradiciones, las fiestas, la música y la gastronomía que mezclan lo indígena, lo africano y lo europeo son el resultado del encuentro de culturas que Colón hizo posible. El primer viaje de Colón también transformó la economía mundial. La plata de Potosí y el oro de México financiaron el comercio global y permitieron el desarrollo del capitalismo en Europa. Los bancos de Ámsterdam, Londres y París se nutrieron de los metales preciosos americanos. Y las primeras bolsas de valores surgieron en el siglo XVII gracias a la acumulación de capital que generó el comercio con las Indias. La globalización económica, que hoy es una realidad indiscutible, tiene sus raíces en el intercambio de bienes y recursos que se inició con el viaje de Colón. Sin aquel viaje, el mundo sería un lugar muy distinto, y las relaciones entre los continentes no serían las que conocemos. Pero también es cierto que el viaje de Colón tuvo un coste humano inmenso. La población indígena de América, que se estima en unos 60 millones de personas en vísperas del descubrimiento, se redujo drásticamente en los siglos siguientes. Las enfermedades, la guerra y la explotación diezmaron a los pueblos originarios, y muchas culturas desaparecieron para siempre. La conquista fue un proceso violento y destructivo, y sus consecuencias se dejan sentir aún hoy en las comunidades indígenas que luchan por preservar sus lenguas, sus tradiciones y sus territorios. La memoria de aquella tragedia es parte del legado de Colón, y no podemos ignorarla al juzgar su figura. La controversia sobre Colón, que divide a historiadores y a la opinión pública, es un reflejo de las tensiones de nuestra propia identidad. ¿Fue Colón un genio o un villano? ¿Un visionario o un explotador? La respuesta, probablemente, es que fue un hombre de su tiempo, con virtudes y defectos, que supo leer los vientos y las corrientes, pero que también fue capaz de crueldad y de ambición desmedida. Su vida y su viaje nos invitan a reflexionar sobre cómo contamos la historia y sobre quiénes son los héroes y los villanos de nuestro pasado. La verdad, como casi siempre, se encuentra en algún punto intermedio, y la figura de Colón nos obliga a hacer un ejercicio de equilibrio y de comprensión histórica. El primer viaje de Colón también nos enseña una lección sobre la capacidad humana para superar los límites. En un mundo que a menudo parece cerrado y agotado, la historia de Colón nos recuerda que siempre hay nuevos horizontes por explorar,
nuevas ideas por descubrir y nuevos caminos por abrir. La audacia de Colón, que se atrevió a desafiar las convenciones de su tiempo y a navegar hacia lo desconocido. Es un ejemplo de cómo la perseverancia y la fe pueden vencer las adversidades y cambiar el curso de la historia. Su viaje, que comenzó como una empresa comercial, se convirtió en un símbolo de la audacia humana y de la capacidad para soñar y realizar los sueños. Hoy, al mirar el mapa del mundo, vemos los nombres de los lugares que Colón descubrió: las Bahamas, Cuba, la Española, y tantos otros que llevan el sello de su paso. Vemos también las rutas que trazó, los océanos que cruzó y los continentes que unió. Pero también vemos las cicatrices de la conquista, las heridas que aún no han sanado y los desafíos que aún tenemos por delante. La historia de Colón es la historia de la humanidad, una historia de encuentros y desencuentros, de luces y sombras, de sueños y de realidades. Y esa historia, que comenzó en la mañana del 12 de octubre de 1492, sigue escribiéndose cada día en las vidas de los millones de personas que habitan el continente que él descubrió sin saberlo. En definitiva, el primer viaje de Cristóbal Colón fue el viaje que dio inicio a una nueva era. Una era de exploración y de intercambio, de conquista y de mestizaje, de progreso y de contradicciones. El mundo que conocemos hoy, con sus ciudades, sus culturas y sus economías interconectadas, es en gran medida el resultado de aquel viaje. Y aunque la figura de Colón sea objeto de debate, su viaje sigue siendo un hito ineludible de la historia humana. Porque aquella mañana de agosto de 1492, cuando las 3 carabelas levantaron anclas en el puerto de Palos, el mundo se hizo más grande y, a la vez, más pequeño. Y nada volvió a ser igual.